En el libro de Colosenses se nos dice que dice el apóstol Pablo en capítulo 1, verso 26, anuncia, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio entre las naciones, que es Cristo en vosotros. Con este en mí. Pablo estaba diciendo sencillamente que había un misterio eterno que no se había revelado a las naciones ni a ningún pueblo, que nadie se conocía, pero que en esos últimos tiempos, y Pablo consideraba que vivía ya en los últimos tiempos, Dios lo había revelado a sus santos. ¿Y qué es lo que había revelado a sus santos? Sencillamente que ese misterio es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Y ese Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Tú te puedes esperar en Dios porque Cristo está en ti. Y esa es la clave que tenemos que captar, entender, asimilar y grabarla a fuego en nuestro interior. Porque muchas veces, mucha gente, creyentes de muchos años, estoy viéndolo últimamente, vuelven a viejas rutinas, vuelven a ver qué podemos hacer para tener a Dios más contento. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que el intercambio fue sencillamente que Él murió por nosotros. Ahora nosotros tenemos que vivir como muertos para vivir para Él. Y si eso lo dejamos hacer así, oye, Cristo va a actuar, va a moverse a través de su iglesia, porque lo que Él pretende es que le dejemos espacio. No que tratemos de vivir la vida cristiana nosotros, sino que Él viva en nosotros y la vida cristiana empieza a fluir. Y claro, cuando, no sé si recuerdan, estuvimos hablando hace unas semanas sobre los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Y los vencedores, el Señor habla mensajes a la iglesia y dentro de la iglesia le dice, hay algunos que son vencedores. A los vencedores, el que venza, yo le daré que coma del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Al que venza, yo le daré la corona de la vida. Al que venza, yo le daré una piedrecita blanca con un nombre que nadie entiende, solamente el que la recibe entiende ese mensaje que hay, un nombre nuevo. Al que venza, yo le dejaré que se siente en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. El Señor está diciendo, hay vencedores. Los vencedores no son ni los apóstoles, ni los ancianos, ni yo qué sé, los pastores o los maestros. Los vencedores son cada uno de aquellos que han tomado la decisión de dejar que Cristo fluya desde su interior. Cuando nosotros tomamos esa decisión y entendemos que el propósito de Dios es moverse a través de nosotros, actuar. Porque cuando, yo qué sé, cuando el hermano Andrés ora por los enfermos y se sana, no es que Andrés tiene magia o es que Andrés sabe mucho de medicina, que lo sabe, pero es precisamente porque Dios actúa a través de él. Hay algunos que cuando Dios hace algo a través de su vida, parece que soy súper, hiper importante. Pero déjenme que les diga una cosa, por lo menos yo aprendí como predicador, que me ha gustado siempre ser y disfruto con lo que hago, pero aprendí que el Señor puede hablar a través de un burro. ¿Saben la historia aquella? Hasta profetizar. Si Dios puede hablar a través de un burro, pues también puede hacerlo a través de mí, ¿no? Bueno, eso significa que lo único que Dios quiere no es que tú hagas muchas cosas, sino que tú le dejes hacer a Él. Y buscando yo le decía, Señor, ¿y quiénes son los vencedores? La historia nos muestra siempre que Dios usa unos pocos para bendecir a muchos.
Y esos pocos son especiales. El pueblo de Israel cruzó el Jordán cuando estaba desbordándose por las dos orillas, es decir, más de kilómetros, 2,5 kilómetros que se desborda. Y resulta que hubo unos pocos que llevaban el arca del pacto sobre sus hombros, y esos se tuvieron que mojar los pies y meterse dentro del río. Pero esos pocos que se metieron dentro del río con el arca, el arca representaba la presencia de Dios con el pueblo, entraron, se pararon en mitad del río, las aguas pararon 24 kilómetros más arriba, y el resto siguió corriendo, así que se acabó, y toda una nación pudo cruzar, cerca de 2 millones de personas cruzaron en seco. Pero los primeros que entraron y se mojaron los pies se tuvieron que quedar en el seno del río, a mitad del río, mientras los demás pasaban, con el peso en los hombros. Y después resulta que fueron los últimos en salir del río. Oye, y Dios usó unos pocos, los que porteaban la carga del arca, para bendecir a muchos. Pablo decía, Dios nos ha escogido a los apóstoles como los miserables, como los últimos, pero nos usa para bendición a otros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que esos son los vencedores, los que están dispuestos a pagar el precio de que la vida de Jesús fluya. Y quisiera, yo como estuve preguntándole al Señor, pues mire, encontré un personaje que es muy curioso. Y si vienen conmigo al libro de los Jueces, vamos a mirar a un señor que se llamaba Gedeón. Capítulo 6 de Jueces. Dice así: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. 7 años es un número perfecto, es decir, ya estaban hartitos de los madianitas, ¿saben? Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas como plaga de langosta. Tantos ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta. El pueblo de Israel estaba dominado. Y no eran muchos, pero los madianitas y los otros tribus del oriente, pueblos, los amalecitas, es decir, Amalek, que era el enemigo eterno de Israel, todos querían llevar allí sus camellos, sus asnos, sus ganados, sus tiendas, y se plantaban allí y lo destrozaban todo. Se comían las cosechas y era como si pasara la langosta. Después no quedaba ni para sembrar al año siguiente. ¿Saben lo que eso significa? Miseria, pobreza, necesidad en la tierra prometida. Y Dios le mandaba profetas. Pero cuando la gente no hace caso a los profetas, Dios levanta a alguno. Y esos algunos son los que tienen que pelear la batalla. Pero pelear la batalla, y déjenme que les diga, no hay victoria sin batallas. Para poder vencer tenemos que pelear primero. Dios se acercó a uno que tenía unas características muy curiosas y que si las miramos vamos a descubrir cómo el Señor busca a los que son vencedores. Por ejemplo, el verso 13 dice, el 11, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en el lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo,
el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres? Primera característica, Gedeón era alguien que quería ver, no es que él dudara de lo que Dios había hecho en otro tiempo, pero él quería ver lo que Dios podía hacer en su tiempo. Y esa es la circunstancia. Primero, era un inconformista. De hecho, dice que estaba aventando el trigo metido en un lagar. El lagar no era para aventar el trigo, el lagar es para pisar las uvas. Pero allí se escondía porque nadie lo veía y allí levantaba el trigo para que el viento se llevaba la paja y quedar con el grano y esconderlo. Entonces nos encontramos con alguien que está escondiéndose para hacer su trabajo porque sabe que pueden pillarlo y le van a quitar el trigo. Y viene el Señor, el ángel de Jehová, que es la representación del Cristo preencarnado, se planta delante de él y le dice, el Señor está contigo, varón valiente y esforzado. Pues si el Señor está con nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Porque no lo entiendo. No, él no estaba dudando de que Dios hubiera hecho cosas maravillosas en el pasado, pero era de los que decían, yo quiero verlas pasar también hoy. Porque qué bonitas las historias que nos contaron nuestros mayores. Pero, ¿y las de hoy? Cuando el Señor se encuentra con alguien que dice, yo quiero hacer cosas maravillosas también en tu día, en tu vida, en tu circunstancia, y tú dices, Señor, pero soy yo el que la quiere ver, déjamela. Aquí estoy anhelando, deseando ver la mano de Dios sobrenaturalmente, ver la mano de Dios en los pequeños detalles y en los grandes detalles de mi vida. Y entonces puedo hablar no solamente con la autoridad que me da la palabra de Dios, puedo hablar con mi experiencia, con lo que yo he vivido. Poder decir, es que a mí el Señor me sanó. Poder decir, es que a mí el Señor me extendió la mano cuando estaba en la más profunda de las ruinas. Que poder decir, no tengo nada, pero lo tengo todo porque tengo al Señor. Era un corito que se cantaba mucho. A mí me llamaba mucho la atención esa canción. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo, decían. Tengo al Señor, que es el único tesoro. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que ese es el misterio que Pablo dice que se ha revelado, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Entonces uno empieza a decir, bueno, qué bien, Él es real, Él puede hacerlo de nuevo. Dios es real en tu vida y puede hacerlo de nuevo si tú estás dispuesto a ser uno que saca la espada a pelear y a luchar la batalla. Y bueno, pues nos encontramos con que él no estaba dudando, pero sí anhelaba. Lo primero que el Señor busca son inconformistas. Si nos conformamos con lo que ya tenemos, pues el Señor no te lo va a quitar. Dice, bueno, disfrútalo. Ahora cuando queremos más, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. El Señor está dispuesto a darnos más, pero tú tienes que pelear. Después, no solamente eso, el Señor, el verso 14 le dice, el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. Pero, verso 15, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Oh, el Señor anda buscando esas personas. Esos que son tan conscientes de su realidad. Porque todos nos creemos un poquito, oye, es que yo he hecho esto y yo he hecho lo otro. Es que el Señor me ha bendecido a mí muchas veces. Y nos creemos que somos importantes. Este hombre dice, no, mira, es que yo pertenezco a la tribu de Manasés, pero mi clan es el más pequeño de la tribu. Y además yo soy el más pequeño de mi familia. Yo soy el que tiene que ocurrir aquí y mis hermanos mayores están disfrutando. ¿Qué está diciendo? Que era alguien que reconocía humildemente que él no valía mucho ni tenía mucha gente con él. Yo no, si yo soy el más pequeño de mi familia.
Si el clan que pertenezco es el más pequeño de la tribu. Y la tribu que pertenezco, bueno, no sé si era muy grande o muy pequeña la tribu, pero él estaba diciendo, oye, cuando el Señor encuentra a alguien con un corazón humilde, dice, tú puedes pelear las batallas, porque no te lo estás creyendo. Y el Señor anda buscando ese corazón, ese Gedeón que dice, yo quiero más, yo no me conformo, quiero ver su mano, pero reconozco que yo soy pequeñito. Bueno, cuando eso ocurre, él le dijo, mi clan es débil, la tribu de Manasés es la más pequeña y yo soy un insignificante en mi familia. Ahora, es fácil humillarse y ser humilde delante de Dios. Claro, si Él es todopoderoso, grandísimo, es lógico que sea fácil para mí decirle, Señor, tú mandas. Pero humillarte delante de los hermanos, humillarte delante de los demás y decir, vale hermano, como tú quieras, tira para adelante, yo te ayudo. Eso ya más difícil, porque yo no soy menos que nadie. Yo no soy el más pequeño. Pero el Señor dice, yo quiero que tú seas humilde, pero humilde de verdad. Y ser humilde de verdad significa verse a uno mismo como es. No comparándome con los demás hermanos, sino comparándome con el que es realmente grande, con Jesús. Y cuando yo miro a Jesús, digo, realmente soy chiquitito. Es que estoy convencido que lo soy. No es que me quiero hacer el humilde. Es que he visto lo pequeño que soy. Y tengo que mirarlo así. Y no lo veo bastante. Tengo que tirarme al suelo para poder mirar para arriba lo grande que Él es. Y al lado de mis hermanos, pues también, consideraos los unos a los otros como mayores a ti mismo. Es decir, el Señor Jesús es el más grande. ¿Recuerda lo que les dijo a los discípulos? Me llamáis Señor y Maestro y decid bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, os he dado ejemplo para que lo hagáis vosotros también. El Señor quiere gente humilde. Esos son los que pelean la batalla. Después nos encontramos con otro pasaje que dice el texto, le decía, el Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Y a qué suena eso? A mí me suena a lo que el nombre que el ángel le dijo. Pondrán su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y Dios le dice, el ángel del Señor le dice, tú vas a vencer. Pero no vas a vencer porque vas a pelear maravillosamente, vas a tener un ejército grandísimo. Vas a vencer porque yo estaré contigo. Cuando alguien va a enfrentar algo, tiene que calcular, dice el Señor que hay que calcular los costos. Pero cuando tú calculas, no puedo, no tengo, no sirvo, no valgo. Pero después, más el Señor conmigo. Pablo dice, con Cristo, mayoría absoluta. Si Él está de mi lado, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que ver no solamente que tengo que ser suficientemente humilde, pero también tengo que entender quién está conmigo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, decía Juan en su epístola, ¿no? Entonces, tengo que empezar a ver, Señor, yo quiero ser de los vencedores. Hazme ser inconformista. Hazme ser humilde. Y sobre todo, hazme entender lo que es la verdad, el misterio que estaba escondido desde los tiempos pasados, pero que ahora tú lo has revelado a tus santos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pues espero en ti, porque esta gente son muchísimos, más grandes, más fuertes y tienen mucho más animales que nosotros. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Bueno, pues el Señor le dice, yo voy a actuar. Entonces el ángel le dijo, bueno, él le dice, si me he ganado tu favor, pues déjame que vaya y te traiga la ofrenda y te voy a presentar la ofrenda y tal y cual. Bueno,
Y el Señor le dice, ve. Y vuelve con la carne cocida, el caldo en una parte, la carne puesta en una cestita. Y el Señor le dice, ponla encima de la peña. La pone encima de la peña, derrama todo el caldo encima de la carne y de la roca, la toca con la vara y salió fuego de la peña y la consumió completamente. Y el Señor desaparece. Y entonces Gedeón se da cuenta de que había estado tratando con el ángel del Señor de Jehová y dice, ¡ay de mí, Señor! Y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y sabían lo que eso llevaba consigo. El ver al Señor cara a cara significaba la muerte. Así que él dice, ¡ay de mí! Lo mismo decía el gran profeta Isaías, ¿no? Que vio el trono del Señor y dice, ¡ay de mí que soy hombre de labios impuros e inmundos y he visto al Señor! Y el Señor dice, no vas a morir. También el Señor aquí le dice a Gedeón, tranquilo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y los llamó, el Señor es Shalom, el Señor es paz. Y porque el Señor le habló paz y estuvo hasta que el día de hoy se encuentra ese altar, dice, en Ofra de Efraín. ¿Qué significa aquello? Que cuando nosotros tenemos un encuentro cara a cara con el Señor, decimos, ay de mí. Pero cuando decimos, ay de mí, y le adoramos y traemos la ofrenda y la ponemos en el altar, el Señor dice, Shalom, paz, paz, tranquilo. Yo no he venido para destruirte, yo he venido para hacerte ver que puedo contar contigo si tú estás dispuesto a dejarme a mí, en ti, hacer el trabajo. Y entonces él dijo, pues este altar se va a llamar El Señor es paz, porque me ha traído la paz. Miren, cuando el Señor llama, cuando el Señor te dice, yo quiero contar contigo, todos estamos muy dispuestos, claro, pero cuando vemos la magnitud de la tarea, lo que tenemos por delante, como que se nos pincha un poco el globo y ya todo no lo puedo en Cristo. O sí, lo decimos pero con la boca pequeña, lo puedo, pero... ¿Sabe una cosa? El problema es que nosotros estamos en esa mentalidad todavía humana del viejo Adán y no pensamos con esperanza. Pensamos con un poquito de esperanza, pero eso de te van a llamar tonto si tú eres tan entusiasta y esperas en Dios, que Dios hará, que Dios va a hacer. Tu esperanza es un poco ilógica. Pero el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, pues entonces yo puedo ser de los vencedores. No yo, sino Cristo en mí. Y si Cristo está en mí, yo puedo ser uno de los vencedores. El texto nos dice que inmediatamente después de que ha hecho un altar y ha adorado al Señor, pues hace otra cosa. El Señor le dijo, toma un toro, el segundo del rebaño de tu padre, el que tiene ya 7 años, un torazo enorme ya con 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Eso está en el verso 25. Y entonces, después de haber visto a Dios cara a cara, tenemos que derribar todos los otros altares que tenemos. No, yo soy evangélico desde que nací, no tengo ningún altar. Un momento. Es que en la iglesia edificamos pequeños altares. Pequeñitos, pero son los que nos atraen, los que nos llaman la atención, los que vamos a mirar inmediatamente. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que empezar a derribar nuestros pequeños altares. El culto del domingo. Claro que hay que venir al culto del domingo, pero tenemos que venir con el entusiasmo de que voy a encontrarme con el pueblo de Dios
con la novia del Cordero. Voy a encontrarme con gente tan corriente como yo, pero oye, que han sido lavados con la sangre de Jesús y andan buscando el ser vencedores como yo también. Entonces ya no es tan incómodo. Son gente que aman a Dios. Son gente por los cuales el Señor derramó su sangre. Empiezo a apreciar la iglesia desde otra perspectiva. No voy a que me bendigan. Voy para compartir y ver si puedo bendecir a otros también. Tengo que derribar algunos altares. Yo tengo que bajarme de mi propio altar, que algunos nos ponemos allí y parece, no, yo sé lo que el Señor quiere, yo entiendo la palabra, Dios ha hecho cosas grandes conmigo. Y el Señor dice, pero fui yo, no te creas que eres tan importante, fui yo el que lo hizo. Y uno, es verdad, me tengo que bajar, porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Porque cuando eso ocurre, entonces la vida de Dios fluye. Pero cuando yo creo que tengo que mostrar todo el tiempo lo santo, lo bueno y lo listo que soy, pues entonces me doy cuenta de que tengo que bajarme yo también del altar. Amados, hay pequeños altares en tu vida, en la mía, que tenemos que derribar. Y la diosa Acera, que era un poste enorme de madera con la imagen de la diosa Acera, él la cogió y le dijo, quiero que la hagas leña y que le prenda fuego al altar de Baal. Nosotros veneramos a nuestros antepasados, a nuestros mayores, a nuestra herencia evangélica. Gloria a Dios por ella. Yo doy gracias. Mis padres eran creyentes y yo nací en un hogar cristiano y eso es una bendición. Pero yo estoy viviendo el hoy y el ayer ya pasó. Y gracias a Dios por los que vinieron delante, pero yo tengo que pensar en los que están y en los que van a venir después. Y eso es lo que tiene que hacerme motivarme. Me tiene que decir, oye, mira para el futuro. Hermanos, entiéndanme. Esta iglesia, cuando tengamos ya 3 cultos el domingo, se va a quedar pequeña. Y el edificio no es lo importante, es la gente. Y cuando haya 100 células por todo el pueblo, también nos faltará más maestros, más pastores, más evangelistas. Pero los viejitos que estamos aquí, que hemos empezado y arrimamos el hombro, podremos sacar pecho. No. Porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Así que cuando uno se da cuenta, dice, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es ser un vencedor. No por medio de mis fuerzas ni por mi talento, sino porque Cristo está en mí y Él me autoriza y me quiere capacitar para ser instrumento en sus manos. Si le dejo, siempre si yo le dejo fluir. Por lo tanto, los vencedores son los que han visto, han tenido una visión celestial. Vio al Señor y dice, wow, dame un ejército, yo voy. Y resulta, bueno, no les voy a hacer, en el siguiente capítulo dice que se le juntaron 32,000 hombres. Y estaba contentísimo. Tengo un ejército de 32,000 hombres, vamos a enfrentarnos con los madianitas. Aunque eran como la arena del mar, tanta gente que había, los camellos nada más. Pero claro, dice el Señor, mira, son muchos. Dile que todos los que tengan miedo que se marchen. Al día siguiente los que tenían miedo se marcharon y ¿sabes lo que? Se quedaron 10,000, de los 32,000 se quedaron 10,000. O sea que había mucha gente con miedo. Y esos no son de los vencedores. Esos después se beneficiaron de la victoria, pero no son de los vencedores. Y después nos encontramos con que el Señor va y le dice, pero mira, 10,000 son mucho todavía. Llévalos al río. Cuando llegan al río, dice, separa a los que beben de una manera y los que beben de otra. La mayoría llegaban sedientos al arroyo, se hincan de rodillas y empiezan a beber. Pero hay unos cuantos
que se meten un poquito más adentro del río, no se quitan el bagaje, no se quitan el equipaje que llevaban, no sueltan las armas, pero se meten en el río por donde el agua corre, fluye limpia, no en la orilla del río, y sacan agua y la beben. Pero estaban con el equipaje a la espalda. De eso había 300. El resto, los 700 y pico mil, le dice, 700, le dice, dile que se vaya. ¿Cómo? Bueno, quédate con las trompetas y con las armas para que no falten armas. Se quedaron con las trompetas nada más. Y resulta que hay algo que Dios busca en la vida de cada uno. Y es que cuando tenemos tiempo de estar relajados y tranquilos y beber, pues cuando llegaron la mayoría se quitó el equipaje sudando, se ponen de rodillas, empiezan a lavarse, después beben. No, pero los que no soltaron el equipaje, los que veían que en cualquier momento el enemigo puede venir y entonces estaban preparados, esos bebieron el agua con la mano sin soltar nada. Hay una diferencia entre los que somos gente corriente y los que son vencedores. Los vencedores siempre están dispuestos. Siempre están dispuestos. Por si acaso la batalla viene. Por si acaso el enemigo se acerca. De hecho, lo tenían al norte, del frente, en el otro lado del río. Bueno, el Señor quiere ver si hay diligencia en ti. Si estamos dispuestos a cualquier momento. Bueno, es que a veces la hermanita llama a las 11 de la noche y quiere que ore por ella en el teléfono. Ay, hermana, que yo estoy cansado, llámame por la mañana. No. ¿Hace falta? Sí, Señor, cuenta conmigo. Hermano, que es que tengo que... ayer tuve que parar una clase. La esposa de un pastor bajaba del autobús y había que llevarla al aeropuerto. Y me llamó a mí. Vale, yo voy. No estoy poniendo como ejemplo, es algo que surgió de repente. Y paré la clase y me fui y la recogí en la estación de autobuses y la llevé hasta el aeropuerto. ¿Por qué? Porque era algo inmediato y si no lo haces ahora no lo vas a poder hacer. Claro que podía haberse buscado un taxi o haberse... Pero, entiéndanme, estar disponible es lo que Dios quiere. ¿Estás disponible? ¿Estás preparado? No suelta el bagaje porque vamos a descansar un rato, vamos a refrescarnos. Hubo 300 que decían, por si acaso, no suelto las armas, por si acaso, no suelto el equipaje. Ese encuentro con Dios, ese destruir el altar, ese de encontrarse con el Dios Shalom, ese tener paz interior, destruir los altares. ¿Saben que le llamaron a ver cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice el nombre, Yerubbaal o Jerobaal en las otras traducciones, que significa que pelee Dios con él, que pelee Baal con él, no Dios. Y le pusieron ese nombre porque él destruyó el altar de Baal y la estatua de Acera. Y cuando llegaron al día siguiente los del pueblo, dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho esto? Y después de una investigación, como él había tenido que tomar 10 criados, porque el altar era bastante grande y pesado y necesitó la fuerza del toro para romperlo y después talar el árbol o la estatua y hacerla leña. Pues al final resulta que, y después sacrificó el toro, faltaba el toro de 7 años, no estaba el altar y ahí lo que había era cenizas. Y empezaron a buscar, lo encuentran. Pues que pelee Baal, el padre dice, un momento, no vaya a quitarme a mi hijo más pequeño. Si es Dios, que Dios se enfrente con él. Y le llamaron Jerobaal, que dispute, que pelee Dios con él. Claro, tampoco se atrevían con todo el clan. Y entonces pues fue por eso. Pero hay algo en ese nombre. Nosotros tenemos una guerra constante
contra el enemigo. Y somos de los que contienden. Y si tú eres de los que contienden y peleas, entonces, ¿sabes qué? Tú eres de los que vence. Necesitamos vernos a nosotros mismos. Y cuando miramos para adentro, en estos días estaba descubriendo que no es lo que yo hago por tener a Dios contento. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos, sino simplemente que tú le dejes a Él fluir. Y entonces eso te transforma. Entonces eso te transforma. Y de ser un cristiano más, te conviertes en alguien que ha sido llamado para pelear y vencer. Y podrás decir, como decía Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza. Todo lo puedo. ¿Cómo que lo puedes todo? Pablo, si te hemos visto encadenado, si te hemos visto naufragado, si te hemos visto que te han asaltado en los caminos entre falsos hermanos, si has estado un montón de veces en la cárcel, pues todo lo puedo. ¿Por qué lo podía? Porque él tenía claro, es Cristo en mí el que puede. Yo soy débil. Y amados, el punto es el siguiente. A menos que estés dispuesto a gozarte en tus debilidades, no en tus fortalezas, sino en tus debilidades, no has entendido todavía todo el plan de Dios. Porque el plan de Dios es que cuando tú eres débil, entonces Él puede mostrar su gracia y su poder en tu vida. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo llegó a decir, pues entonces de buena gana me gozaré en mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Dios. ¿Estás dispuesto a gozarte en tus debilidades? A mí no me gustan las debilidades que tengo, la verdad. Y son muchas. Pero también sé que cuando soy débil, entonces puedo ver a Dios actuando. Porque cuando yo soy fuerte, he sido yo que lo ha arreglado, he sido yo el que lo ha solucionado el problema, he sido yo el que ha podido hacer las cosas. Pero cuando no puedo, es Dios en mí el que lo hizo. Y así Dios perfecciona en tu vida y en la mía, perfecciona su poder y su obra en nuestras debilidades. Si le dejamos fluir, claro. Si no, nos morimos de miseria, porque claro, pobre de mí. Y empezamos a tener lástima de nosotros mismos. Y el diablo empieza a decir, hay que ver cómo te trataron, hay que ver lo que te dijeron, hay que ver cómo piensan de ti, hay que ver que no te han reconocido. Y dice, ay, qué lástima, yo soy un incomprendido. No, el Señor le está diciendo, cuando tú estás débil, cuando tú no puedes, entonces yo puedo hacer algo, déjame hacerlo. ¿Por qué? Porque es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que no hay más que hacer. Podríamos hablar de toda la batalla que peleó ese Gedeón. ¿Recuerdan que lo que hizo? Con 300 venció. Con 300. No con 32,000, con 300. Claro. Por eso el Señor dice, a los que venzan. No es porque ellos hayan peleado muy bien y hayan vencido. A los que venzan les voy a dar, pero se los da porque han dejado que Él pudiera vencer a través de sus vidas. Y cuando nosotros le decimos, Señor, yo no he hecho nada. Algunos dicen, no hace mucho alguien me dijo, ya está bien, de falsa modestia. Y me pinchó. Pues no estaba ahí. ¿No es falsa modestia? ¿O sí es falsa? Tengo que averiguar, ¿será que yo estoy queriendo que me den más el toquecito en el hombro? Y por eso digo, no, que va. Tengo que pararme cada 2 por 3, tengo que parar, mirar cómo está mi corazón. ¿Estoy disponible? ¿Fluye el Señor? O en algún momento, y lo reconozco, y todos necesitamos el reconocimiento de los demás, pero eso no es lo más importante. Pablo
estaba con Silas en una cárcel. Le habían dado de palos tremendo, con vara, y le habían puesto los pies en el cepo. Y estaban en una postura incomodísima. Lo metieron en lo más profundo de la cárcel. Le advirtieron al carcelero que tuviera cuidado con esa gente. Y estaban sangrados, les dolían los huesos por todas partes. Y estaban injustamente allí. Podían haber dicho, Señor, yo te estoy sirviendo, mira, ¿por qué permite estas cosas? Pero había otro espíritu y le dijo, Silas, ya que estamos así, vamos a cantar un ratito. ¿A cantar ahora? Vamos a cantar, vamos. Y empezaron a alabar a Dios. Te damos gracias por las palizas que nos han dado, porque eso nos hace parecernos un poco más a ti, Señor, que a ti te dieron la gran paliza. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido hablarle a los que escucharon de verdad. Y estaban alabando a Dios. Y de repente algo empezó a ocurrir. La cárcel no aguantaba la presencia del Espíritu Santo con ellos dos, aunque estaba llena y rodeada de gente dura, mala, sinvergüenza, seguramente culpables de delitos. El Espíritu Santo no le importó toda la maldad que había en esa cárcel. Le importó que había allí dos que estaban alabándole, adorándole, que estaban siendo más que vencedores por medio de aquel que les amó. Estaban allí, pero estaban también tocando el cielo. Y la cárcel tembló, y la tierra tembló, y las puertas de la cárcel se abrieron, y las cadenas se cayeron, y el cepo saltó. Y el carcelero se quería matar porque no veía nada, estaba todo oscuro. Hasta que escucha una voz desde el fondo, no te mates, que estamos todos aquí. Y cuando va, ve que los presos, en lugar de haberse marchado por la puerta principal, se habían metido en la celda de más adentro y estaban diciéndole, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo pasa estas cosas con vosotros? Y le estaban predicando a los presos. ¿Por qué? Porque dejaron al Espíritu fluir. Señor, te adoramos. Tú tienes derecho a ser adorado incluso cuando me duele la espalda, incluso cuando me maltratan. Y el Señor dice, estos son vencedores. ¿Cómo van a estar en prisión? No hay cadena que pueda atar a alguien que sabe alabar a Dios y declarar su señorío en su propia vida y en su ambiente y en su contexto. No dejes que el enemigo te engañe. Tú has sido llamado para vencer. Yo he sido llamado para vencer. Y sí es verdad que soy débil. Y sí es verdad que me tengo que humillar. Y sí es verdad que tengo que reconocer y tener ese encuentro cara a cara con Él. Pero que cada vez que me encuentro con Él tengo que derribar otro altar. Porque somos idólatras de muchas maneras y levantamos muchos altares. Pero cada vez que lo veo, Él hace la obra. Y al final, yo quiero estar entre los 300. Y tú también. Y si tú quieres estar entre los 300, tienes que decir, Señor, cámbiame. Permíteme que no sea ya yo, sino tú en mí. Para poder vivir la vida victoriosa, es Cristo en nosotros. De otra manera, no somos victoriosos. Pero si le dejamos, oye, vamos a ir de triunfo en triunfo, como dice la Escritura. Lo siento si el mensaje trae un poco de desaliento, pero les digo la verdad. Cuando descubrimos que es Cristo en nosotros, se nos va la carga. Ya no tengo que hacer nada más que dejarle a Él trabajar en mi vida, usarme. Hay un problema, y con esto termino. ¿Saben cuál es el problema? Que a nadie nos gusta hacer el tonto. Y algunas veces el Espíritu Santo te pincha y tú dices,
Y dice, ¿por qué saltaste? Ah, no sé. Y te llama a hacer el ridículo por Él. Pero hacer el ridículo por el Señor es glorioso también, porque te sorprendes después de los resultados que da el sencillamente ser obedientes a la voz del Espíritu. Créelo, vívelo y déjalo que Él actúe a través de ti. Eso es lo que te hace no ser débil, eso es lo que te hace ser fuerte, cuando tú le dejas a Él actuar en tu vida. Amén. Nos ponemos de pie y oramos un momento. Amado Señor, tú eres precioso y nos encanta contemplarte y descubrir lo que tú quieres hacer en nosotros. Pero al mismo tiempo reconocemos que somos débiles, que la carne sigue influenciándonos cada día y que necesitamos más de ti. Por eso en esta hora abrimos nuestra mente y nuestro corazón para decirte, cúmplase tu voluntad en nuestras vidas. Queremos ser tu iglesia, la iglesia con mayúscula, la iglesia que muestra la vida de Jesús, que predica la muerte, pero que manifiesta la vida. Bendecimos tu nombre porque fuiste a la cruz y resucitaste de los muertos. Y ahora tu vida quiere manifestarse a través de nosotros. Concédenos, Señor, darte lugar. Concédenos, Señor, abrirnos y dejar que tu Espíritu fluya, haga la obra. Concédenos ser de los que aspiran a ser vencedores. Nos negamos a conformarnos. Nos negamos, Señor, a seguir teniendo pequeños altares. Nos negamos, Señor, a no destruir a Baal en nosotros. Haz tu obra completa en nuestra vida. Muestra tu gracia, muestra tu gloria. Trabaja en nosotros. Y que tu iglesia pueda mostrar la gloria de su Señor. Para eso oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén y amén. El Señor les bendiga.